Pasemos a las tácticas. Este tercer campo del arte de la guerra en derechos humanos, aquí yo trato de agrupar todas las diferentes técnicas que pueden utilizar los actores y especialmente los defensores de derechos humanos para, en alguno de estos terrenos en los cuales se desarrolla su labor, promover y proteger y defender los derechos humanos. Entonces, empecemos desde lo más básico que puede ser la promoción de los derechos humanos. ¿Qué es la promoción? Es todas aquellas acciones tendientes a dar a conocer la existencia de los derechos humanos, a hacer que la gente sea consciente de que tiene derechos, temas de educación o incluso la concientización de los órganos encargados de aplicarlos, ¿no? El dar cursos para funcionarios del Estado, dar cursos para jueces, todo esto que es quizá una de las técnicas con nivel de incidencia, uno podría decir, poco vinculante, porque uno no está obligando al Estado a hacer algo que no quiere, sino simplemente lo está educando, está promoviendo los derechos humanos. No hay que desestimarlo, es un tema muy importante, pero bueno, evidentemente uno puede darse cuenta de que quizá los Estados, esto es lo que menos lo incomoda, porque a veces los Estados están intentando, y esto ha pasado en el sistema interamericano, con un proceso muy reciente que se llamó el proceso de fortalecimiento del sistema interamericano, que más que fortalecimiento algunos lo consideran como un proceso de debilitamiento, que están intentando algunos estados que la Comisión Interamericana no se dedique tanto a los casos contenciosos y se dedique más a la promoción. Bueno, que emite informes, que de cursos, que haga publicaciones, pero que no nos dicte medidas cautelares, que no nos condene en casos concretos con informes. Bueno. Otra técnica muy utilizada por los defensores de derechos humanos es aquella de la juridización, o lo que podríamos llamar creación de lenguaje. Que esto es todo un proceso que en inglés recibe también el término de standard setting, es decir, el establecimiento de estándares, que pueden comenzar con algo muy suave, como el soft law, simplemente una declaración en la que se dice estos son derechos y se declaran unos derechos, unas reglas mínimas. Por ejemplo, quizá hayan visto esa expresión, las reglas mínimas de Naciones Unidas para una determinada situación, y en la cual se van aprobando quizá al principio como resoluciones. Todo esto luego de todo un proceso de negociación en la cual las ONGs y los defensores intentan que los estados y las organizaciones internacionales vayan de alguna manera escribiendo un cierto lenguaje de derechos humanos, vayan creando lenguaje, y esto lo llamamos juridización porque se va creando derecho de alguna manera a través de esto. Al principio puede ser como una mera declaración, un texto, una declaración de intenciones, pero con el paso del tiempo esto va tomando fuerza, va cristalizando, puede incluso generarse una costumbre internacional, y finalmente podríamos decir que el último paso es la creación de un tratado. Y en general estos pasos se suelen dar de esta manera progresiva, ¿no? Por eso se va creando lenguaje, se va creando derecho de esta manera, juridizando. Después, por supuesto, está una de las técnicas que es la evaluación de informes, que esta técnica es muy propia de los mecanismos convencionales. Aquellos comités, por ejemplo, que han sido creados en virtud de un tratado, o inclusive en los mecanismos regionales, tanto europeo como interamericano, en materia de derechos económicos, sociales y culturales, tienen también estos mecanismos. ¿En qué consisten? En que los estados que se obligan mediante un tratado al respeto de ciertos derechos, una de las obligaciones que tienen en virtud de esos tratados es que periódicamente tengan que presentar ante ese organismo internacional un informe sobre la evolución del respeto de esos derechos. Entonces, según el tiempo que determine el tratado, cada 4 años, por ejemplo, tienen que presentar un informe sobre esos tratados. Y este comité o este organismo evalúa ese informe. Además agrega una información adicional a esa que le brinde el Estado, que en general será siempre muy auspiciosa para el Estado habla bien de los progresos que ha tenido en esta materia, utiliza información adicional que le viene de las ONGs, y acá hay nuevamente una oportunidad de incidencia por parte de las ONGs que brindan información adicional mediante unos informes que se los llama informes sombra o shadow reports, en los cuales
contestan ese informe del Estado y dicen, bueno, esto que dice el Estado es correcto, pero le falta mencionar esto y esto, en todo este campo no ha avanzado nada, bueno, y mediante esta confrontación de la información, estos mecanismos internacionales, estos comités o estos órganos que aplican esos tratados, emiten unas recomendaciones y le dicen al Estado, bueno, esto está muy bien, acá falta mejorar, le recomendamos establecer una legislación específica para este tema. La otra de las técnicas es la del sistema adjudicatorio. Este es el mecanismo por excelencia utilizado por los foros que son especializados y convencionales, que es el que surge de un proceso contradictorio en el cual hay una denuncia a un Estado, el Estado que contesta y se traba una litis. Esto es las funciones propias de los organismos jurisdiccionales o cuasi jurisdiccionales, como pueden ser también la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que no es un tribunal propiamente, pero es muy parecido a un tribunal, o los comités de los tratados de Naciones Unidas. En esto no voy a abundar más porque es el tema de 3 unidades que van a seguir en Naciones Unidas, en el sistema europeo, en el sistema interamericano, pero es importante que sepan que este sistema adjudicatorio se llama adjudicatorio porque va a haber un tribunal que va a decir en el caso concreto, va a adjudicar y va a decir en el caso concreto que hubo una violación y que debe hacerse cesar o que debe ser reparada y cómo debe ser reparada. Este mecanismo va a establecerlo de esta manera. Y esta es quizá la forma más tajante en que un organismo internacional de protección va a incidir en la política de un Estado. Pero no por eso hay que tomarla como el único medio que existe para la defensa internacional de los derechos humanos. Todos los que mencionamos antes y algunos que vamos a mencionar a continuación son también mecanismos muy válidos y cada uno de los actores decidirá en función de las circunstancias y de la estrategia que quiera plantear cuáles va a utilizar y cómo los va a utilizar. A veces, aunque lo más romántico y lo más vistoso podría ser tener un caso que se llame la víctima cual versus el Estado de Argentina y lograr una sentencia, eso es un proceso que quizá no es la mejor estrategia para un caso concreto porque tiene unas enormes desventajas. Tiene la ventaja de que va a ser muy sonado, muy vistoso y la orden que dé ese tribunal va a ser de cumplimiento obligatorio para el Estado. Pero las desventajas son que puede ser más costoso, que puede requerir mucho más tiempo de duración y por lo tanto habrá que saber utilizarlo. Como técnicas yo he agrupado acá también la utilización de los medios de comunicación y la utilización de técnicas de lobby, de cabildeo. No voy a abundar en esta clase, aunque pueden ver algo más en las diapositivas sobre medios de comunicación, porque será todo el tema de una de las unidades que tienen más adelante. Simplemente vamos a mencionar rápidamente algunos otros mecanismos que son también tácticas utilizadas y que combinadas, todas estas tácticas, según los distintos actores, dan lugar a las estrategias que son el último de los pasos que quiero hablar. Como técnicas, entonces, otros mecanismos que se pueden utilizar son las visitas in loco, las visitas en el lugar, que pueden hacer tanto los relatores de Naciones Unidas como algunos miembros de la comisión o de los comités, que pueden, entonces los actores, como las ONGs, pueden invitar a que vengan al país a ver una situación y eso genera un impacto, porque genera un impacto mediático, porque hace que esos decisores internacionales vean de primera mano la situación en el lugar. Después está la presentación de Amici Curiae, que es el plural para Amicus Curiae, que es una presentación que se puede hacer ante un tribunal o ante un organismo que no convierte al que lo presenta en parte en el proceso, pero sí de alguna manera lo hace participar mediante la incorporación de información al proceso, de brindar argumentos para quien tiene que decidir. Bueno, están las que se llaman comisiones de la verdad o comisiones de investigación, que se pueden hacer a nivel interno. En general funciona a nivel interno de un Estado, se pueden crear en el Congreso una comisión de la verdad, o pueden ser multiactores, ¿no? Y estar formados por funcionarios, pero también por miembros de la sociedad civil, y esto se utiliza mucho en todo lo que es justicia transicional, esta creación de estas comisiones, ¿no?
Estas comisiones no tienen funciones jurisdiccionales y no van a dictar sentencias, por ejemplo, pero evidentemente hay situaciones en las cuales lo mejor que se puede utilizar son este tipo de comisiones. Están los que se llaman mecanismos especiales de Naciones Unidas, que algo hemos mencionado y que no son organismos jurisdiccionales y que tienen funciones más suaves, se podría decir, pero que pueden realizar visitas, que pueden emitir informes y habitualmente lo hacen, un informe anual donde pueden denunciar situaciones y también pueden recibir denuncias individuales. Son alegaciones en las cuales no van a decidir como si fueran jueces lo que pasó, pero sí que pueden, mediante esa información que reciben, hacérsela conocer al Estado, manifestarle su preocupación y pedirle explicaciones al Estado en situaciones que quizá a veces simplemente una carta de un relator a un gobierno puede hacer cesar una situación de violación. Y está todo el mecanismo llamado evaluación periódica universal, que es un mecanismo muy reciente, creado en el ámbito del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, que también va a ser desarrollado por mi colega en la próxima unidad y lo van a poder estudiar en el material que reciban. Y que no tenemos tiempo de abundar aquí, pero es otro de los mecanismos en los cuales los actores también pueden incidir y que tiene y se espera que tenga todavía mayor influencia en las materia de derechos humanos en los países.